Sean bienvenidos a M&D Audionovelas. Hoy presentamos Un millonario despiadado. Argumento. La venganza lo había movido durante más de una década, y ahora que por fin tenía su objetivo al alcance, Josh Tremont se descubrió deseando más. Su nueva asistente, Kali Lee, era guapa, sensual y aparentemente inocente. Sin embargo, se la había ganado al enemigo. ¿Podía fiarse de ella por completo? Acostarse con un millonario no estaba entre los planes de Kali, pero Josh Tremont era sencillamente irresistible. Se había metido en aquello sabiendo que traicionaría a su jefe, pero no había esperado engañar al hombre de quien se había acabado enamorando. Capítulo 1. No me siento cómoda con esto, Irene. Kali se dio cuenta de su error apenas habló y notó un gesto mínimo de disgusto en Irene, algo que solía intimidar a todo el personal. ¿Por qué, Kali? Bueno, ¿es legal? Supongo que quiere que firme un acuerdo de confidencialidad. ¿Y eso te preocupa? Como una de nuestras empleadas mejor valoradas, deberías saber que nos ocupamos de ti si hubiera algún problema. El énfasis de Irene hizo que Celine recordara cuánto les debía a los Palmer. Se distrajo pensando en ello, hasta que Irene retomó. ¿Todo esto va a nuestro favor? ¿Qué quieres decir? Kali la miró recordando que Irene había sido quien le había dado esperanza y una vida mejor. Aún así llevaba años sintiendo que debía pagar una deuda que nunca acababa. Irene explicó el inminente anuncio del cargo de cónsul y cómo eso le afectaría. Kali asintió. ¿No lo ves, Kali? Es la oportunidad perfecta. Irene continuó explicando que Kali tendría que buscar otro empleo cuando ellos se mudaran y que su situación era ideal para investigar el sabotaje interno que amenazaba a la empresa. Kali comprendió entonces que la situación era más grave que lo que había imaginado. ¿Así que supone que tengo que ir allí y espiarle? Bueno, lejos de yo sugerir algo así. Irene mantuvo su elegancia imperdurable, y Kali recordó lo poco accesible que solía ser. Era parte del pequeño círculo cercano a su jefa. Querida, ¿sabes lo agradecidos que te estaremos? Kali sintió nervios y se levantó, caminando inquieta. Recordó que ni siquiera sabía si Tremont le ofrecería trabajo. Ni siquiera sabemos si él me va a ofrecer un trabajo. Ay, no seas ingenua, Kali. ¿Te he enseñado bien? ¿De verdad se cree que solo tiene que chasquear los dedos? Por desgracia, querida, suele ser así. Bueno, pues yo no. Irene señaló que eso hacía más creíble su postura y mencionó lo difícil que estaba el mercado laboral, además del magnetismo de Tremont. Kali se dejó caer en la butaca pensando en lo mucho que hablaban de él, aunque eso no significara que quisiera trabajar para él. ¿Qué pasa si después de conocerme no me quiere? Oh, Kali, te subestimas. Ese hombre ya te quiere. El tono de Irene hizo que Kali se tensara, preguntándose qué tanto se esperaba realmente de ella y hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su futuro y por los Palmer. 2 días después, Kali condujo frustrada cuando un Maserati le quitó la última plaza del restaurante, obligándola a aparcar lejos y llegar tarde. Odiaba eso y más aún la razón de la reunión. Recordó lo que había aceptado hacer por Irene, intentando convencerse, aunque seguía sintiendo rabia. Pensó en los métodos con los que Josh Tremont había perjudicado a Palmer Enterprises, atrayendo ejecutivos clave y pagando para debilitarlos. Ahora, él se había fijado en ella. Aparcó 3 manzanas, caminó decidida e ignoró comentarios de unos obreros. Había elegido ropa informal, costosa pero sin intención de impresionar a Tremont. Sabía que debía parecer equilibrada, ni demasiado entusiasta, ni demasiado negativa. El viento había desbordado su cabello, pero solo pudo arreglárselo justo antes de entrar. Al llegar al restaurante, uno de los más prestigiosos de Auckland, pensó que Tremont siempre elegía lo mejor. Se detuvo en la entrada, se revisó en el reflejo, respiró hondo y ajustó su cartera. Al entrar, la oscuridad la obligó a quitarse las gafas de sol y observó el comedor. ¿Puedo ayudarla en algo, señora? Kali le sonrió al maitre, suponiendo que no sería tan amable si supiera su pasado. Pero en ese lugar, las apariencias lo eran todo. Adoptó un gesto calmado y dijo: Tengo una reunión con el señor Tremont. Ah, sí, debe ser la señorita Lee. Por favor, acompáñeme. El señor Tremont la espera.
El maitre le dejó claro con su mirada que ella llegaba tarde y Tremont no solía esperar. Callie lo siguió hasta un reservado conteniendo su molestia. La señorita Lee, señor. Al verlo, la intensidad de la mirada de Josh la sorprendió y le provocó emociones que no quería admitir. Señor Tremont. Él estrechó su mano y la invitó a sentarse. Su presencia y elegancia la intimidaron. Me alegro de que hayas podido hacerlo, Callie Rose. Solo la gente muy cercana me llama Callie Rose. Puedes llamarme Callie o señorita Lee. Callie, ¿puedo ofrecerte algo de beber? Agua fría, gracias. Ella mantuvo distancia recordando que ese hombre era una amenaza para los Palmer. Josh pidió lo mismo. No hace falta que bebas agua porque yo lo haga. No te preocupes. No hago nada solo para que los demás se sientan más cómodos, a menos que sea absolutamente necesario. Su voz la estremeció. Un impulso íntimo la sorprendió, obligándola a beber agua para controlarse. ¿Tienes sed? Sí, he tenido que caminar un poco para llegar hasta aquí y hace calor. ¿O no había sitio para aparcar? No, alguien en un sobrevalorado trasto con ruedas me ha quitado el último. Eras tú, ¿no? Culpable. Pero si hubiera sabido que te lo quitaba a ti, te lo habría dejado. No pasa nada. ¿No me asusta un poco de ejercicio? No, seguro que no. Pero aún así, sentiría que se hubiesen estropeado esas preciosas sandalias que llevas. Manolos, ¿verdad? Te llevaré a tu coche después de la comida. No será necesario. A Callie le sorprendió que él reconociera la marca de sus zapatos. Ya aseguro que tu tiempo es precioso. ¿Por qué no eliges lo que quieres comer y vamos a los negocios? Ella eligió y él llamó al camarero. Luego él la observó con atención. Dime, Callie, ¿cuánto tiempo hace en que trabajas para los Palmer? Callie notó que él analizaba su forma de comportarse antes de responder. Desde que acabé mis estudios de comunicación. Tremont asintió. Creo que acabaste la maestría con matrícula de honor. Eso no es poca hazaña. Callie ocultó su sorpresa al ver que él conocía detalles de su pasado universitario. Así es, pero dado que eso ya lo sabes, ¿por qué no me preguntas algo que no sepas? Una chispa brilló en los ojos de Tremont. ¿Qué me va a costar convencerte, Callie? ¿Convencerme? Creo que tienes que ser más claro. Ya. Sé que eres una mujer inteligente y sé que estás al corriente del éxodo de personal de Palmer Enterprises y Tremont Corporation. Ella sintió conteniendo su enojo. Yo no lo llamaría éxodo. Algunos aún seguimos siendo leales. ¿Eso quiere decir que tu devoción es inquebrantable? ¿Crees que eso es un problema? Deberías preocuparte más por la lealtad de la gente que puedes comprar. Tremont reaccionó apenas mostrando su verdadera naturaleza competitiva. Buena observación. ¿Dejamos este tema para después de la comida? No quisiera que perdieses el apetito. Haría falta mucho más que una conversación para que perdiera el apetito. Me alegra oír eso. Me gustan las mujeres que tienen muy buen apetito. El comentario la alteró, pero él cambió de tema y hablaron de asuntos más ligeros hasta que llegó el café. Te quiero, Callie, y pagaré lo que sea necesario para conseguirte. Ella sabía que esa propuesta llegaría. Ya tengo un trabajo, uno que me encanta, con gente a la que respeto. Eres muy buena, Callie. Vamos, dame un precio. Callie mantuvo la calma pese a la intimidad de su mirada. ¿Y si no tengo? Todo el mundo tiene un precio, Callie. Déjame pensarlo. Te llamaré. Gracias por la comida. Creo que la reunión ha terminado. Se puso de pie y él la imitó, estrechándole la mano. No he abandonado. Lo sabes. ¿No te advirtió tu madre en contra de los hombres como yo? Disfrutamos con los desafíos. Ella recordó brevemente a su madre, sin afecto. Te dejo de momento. No me hagas esperar mucho. He dicho que lo pensaría. No te prometo nada más. Te llevo a tu coche. No es necesario. He dicho que te llevaría al coche, y lo haré. Soy un hombre de palabra. Sí. Se burló ella. Sí, no te equivoques conmigo, Callie. Pienso lo que digo, y siempre consigo lo que quiero. Al final. Capítulo 2. Josh Tremont dejó el teléfono y disfrutó brevemente de su éxito antes de analizar la llamada. Callie había aceptado su oferta y él podía pagar su alto precio. Sabía que su marcha afectaría a los Palmer y que ganaría una asistente valiosa. Con ello, su plan avanzaría sin tener que seguir lidiando con Irene Palmer. Miró una vieja fotografía de su madre, recordando su infancia difícil, y cómo Bruce Palmer
lo había rechazado cuando descubrió que era su padre. La muerte de su madre, tras años de enfermedad y trabajo duro, había marcado su vida y alimentado su deseo de venganza. Una vez calmado, observó el edificio de Palmer Enterprises, convencido de que Bruce pagaría por su pasado. Luego revisó el archivo de Callie, notando que su foto no hacía justicia a la intensidad real que había visto en ella y a la pasión que percibió en sus ojos durante la comida. Así que ya está hecho el recorrido por la oficina. Gracias, Sabrina. Ha sido una visita muy completa. Callie había pasado toda la mañana recorriendo las instalaciones sin ver aún a Josh ni su puesto de trabajo. Ah, aquí está el señor Tremont, justo a la hora. Callie notó la admiración de Sabrina hacia él y se preparó mentalmente. Callie, me alegro de verte. Tenía una reunión esta mañana, pero estoy seguro de que Sabrina te habría atendido bien. Josh le estrechó la mano con firmeza, provocando en ella un estremecimiento antes de que lograra soltarse. ¿Lista para ver dónde vas a trabajar mientras entramos en las oficinas? Claro. Sígueme. Callie se despidió de Sabrina y entró en el ascensor con Josh, sintiéndose extrañamente atrapada por su cercanía y su colonia. El trayecto fue corto. Nuestros altos ejecutivos se encuentran en esta planta. ¿Hace nadie está donde no debe? Como sabrás por tu anterior trabajo, todas las medidas de seguridad son pocas. Ella sabía bien lo irónico de esas palabras. Me sorprende que no tengas instalado un dispositivo de seguimiento en todos. Lo he pensado, pero con esto es suficiente. Josh abrió una oficina con un lector biométrico. ¿Usan lectores biométricos en esta planta? Y en informática. Para finales del año que viene funcionará en todo el edificio. Callie entró sintiendo que las puertas se cerraban como una fortaleza. ¿Aquí trabajarás tú?, dijo él indicándole una mesa. Drew subirá pronto para ponerte al día. Callie se sentó evitando el lugar donde él había apoyado la mano. Josh explicó el sistema de seguridad. ¿Siempre están cerradas? Siempre. Si alguien se acerca aparece su foto y un breve perfil. Si no tienen cita no pueden entrar. ¿De verdad es tan necesaria tanta seguridad? Tú trabajas en Palmer Enterprises. Dímelo tú. Ella contuvo su verdadera opinión. Ya entiendo tu punto de vista. Sabía que lo harías. Él sonrió sinceramente y ella resopló con otra sonrisa. Pero al notar su mirada bajar a su boca, desvió la cara para ocultar lo que sentía. Recordó su misión para Irene y se obligó a concentrarse. ¿No puedo registrarme en el sistema hasta que venga Drew? Josh dudó y se apartó un poco dándole más espacio. Exacto, y por mucho que admire tus ganas de ponerte a trabajar, pensaba que querías comer algo primero. Vamos, he hecho que nos suban algo de comer del restaurante. ¿Y Drew? Sonará la alarma en mi despacho cuando llegue. Callie lo siguió hasta su oficina y se quedó sin aliento al ver la vista del distrito financiero desde el edificio de Palmer. Sintió una punzada de inquietud al pensar en la rivalidad entre ambas empresas. Asombroso, ¿verdad? Jamás me canso de la vista. Parece como si todo fuera tuyo. Él estaba muy cerca detrás de ella, lo que le provocó una mezcla de tensión y atracción que intentó controlar. Recordándose que no estaba allí para dejarse llevar, puso distancia entre ambos y habló. Sí, la vista es espectacular. ¿Cómo consigues trabajar? Es mi motivación para trabajar. ¿Cómo? He visto cosas peores y no tengo intención de volver a verlas. Sé a qué te refieres. Ella se sorprendió al ver que él ya la miraba con atención. Sí, seguro que sí. La voz de Josh la estremeció, pero se recompuso. Gracioso, ¿no? Cuanto más trabajamos para conseguir lo que tenemos, más decididos estamos a conservarlo. Ella se tensó, así que él desvió la conversación hacia la comida, señalando unas fuentes aromáticas. Josh tomó un plato y se lo ofreció. ¿Quieres que te sirva yo? Sus dedos se rozaron cuando agarró el plato. No, gracias. ¿Me sirvo yo? ¿Eres siempre tan independiente? Sí, siempre. Anotado. Estaban comiendo una ensalada tailandesa con curry verde y arroz cuando sonó el ordenador de Josh. Ese es Drew. Pulsó un botón y el hombre atravesó el despacho hacia ellos. Callie dejó su plato en una mesa baja y se puso en pie para saludarlo. Callie, me gustaría presentarte a Drew Grant. Es el responsable de la información en Tremont Corporation, y lo que no sabe de la materia es porque no vale la pena saberlo. Todo un elogio partiendo de un hombre que tenía la reputación de exigir excelencia.
Le estrechó la mano. Encantada de conocerte. Bienvenida a Tremont Corporation, respondió con una amistosa sonrisa. Drew come algo con nosotros y después metes a Callie en el sistema y le enseñas los rudimentos de los programas. Josh se sentó junto a Callie, lo que a ella le pareció casi una actitud posesiva, aunque no tenía sentido. Al rozarla, ella se apartó un poco, recordándose que no pertenecía a ningún hombre. Drew se unió a ellos y explicó el sistema informático mientras Callie escuchaba, muy consciente de la cercanía de Josh. Aunque el sistema era diferente al de los Palmer, ella sabía que lo dominaría pronto. Cuando terminó de comer, se levantó y sintió de inmediato la ausencia de Josh a su lado, pero decidió ignorarlo. Salió con Drew sintiendo la mirada de Josh en la nuca y se alivió al alejarse. Una vez sola en su escritorio, sintió que podía manejar cualquier tarea, aunque no estaba tan segura de poder manejar su relación hacia Josh. Capítulo 3. Josh observaba a Callie desde la puerta, fascinado por lo concentrada que estaba en su trabajo y por lo atractiva que le resultaba. El modo en que llevaba recogido el cabello dejaba a la vista su cuello y aumentaba su deseo. Aunque siempre había evitado romances en la oficina, su atracción por ella no había dejado de crecer durante las 2 semanas que llevaba trabajando allí. Pensó incluso en lo simbólico que sería para su venganza contra los Palmer si Callie aparecía públicamente a su lado. Cuando carraspeó para llamar su atención, se complació al verla sobresaltarse. Entonces le anunció que necesitaba que lo acompañaran esa noche a una inauguración y subasta, esperando que estuviera disponible. ¿Esta noche? Tremont Corporation patrocina una nueva sala de exposiciones junto a la Escuela de Bellas Artes Blackthorn. Esos son los que ofrecen becas de estudios para niños en riesgo de exclusión, ¿no? Niños como había sido ella. Sí, esos. Te recojo a eso de las 7. De etiqueta. Aún no te he dicho que esté libre, dijo molesta por el tono prepotente. Empezaba a disfrutar viendo cómo él podía alterarla. Cada día suponía un nuevo reto con ella. Mantuvo la cara de póker y dijo: si no lo estás, tendrás que cambiar de planes. Te necesito allí. Necesitar no era la palabra. Querer era más adecuada. ¿Por qué no estaba en la agenda ese compromiso? Buena pregunta, reconoció en silencio. No había pensado en asistir hasta ahora. ¿Tienes alguna objeción? Objeto a la falta de notificación, pero resulta que esta noche estoy libre. Josh asintió. Vete acostumbrando a que las cosas sucedan sin notificación. Una de las cosas que exijo en mi equipo es flexibilidad y disponibilidad. Pasaré por tu casa a las 7. Ya sé dónde vives. Estate preparada. Josh llevó el Maserati hasta la casa de Callie, ubicada en Mt. Eden, observando que era un lugar agradable aunque lejos del lujo de su propia mansión. Pensó en cuánto habría logrado ella por mérito propio y cuánto gracias a los Palmer, conteniendo su resentimiento hacia esa familia. Cuando Callie abrió la puerta, quedó sorprendido por lo elegante que lucía con un vestido marrón en que se ajustaba a su figura. Él la recorrió con la mirada y comentó: estás impresionante. Gracias. Has dicho de etiqueta. Espero que no sea demasiado. Josh la observó, también por detrás, y respondió: es perfecto. Gracias. ¿Por hacerlo bien? Sí. Créeme, me han entrenado bien. Él percibió algo en su tono, pero sin identificarlo, y comentó: me lo puedo imaginar. Ella replicó con tensión: ¿Qué quieres decir con eso? Los Palmer esperan un cierto, digamos, nivel de conducta de sus empleados, como tú. ¿Como yo? Él la guió hacia el coche apoyando una mano en su espalda, consciente del contacto y conteniendo el impulso de acariciarla más. Al llegar al vehículo, le abrió la puerta mientras observaba cómo acomodaba el vestido y notaba sus sandalias bronce y sus pies cuidados, sintiendo una inesperada atracción física al verlo. Bonitos zapatos. Gracias. Los zapatos son unas de mis debilidades. Lo he notado, dijo con una risa, decidido a relajar el ambiente de esa noche. Bueno, supongo que todos tenemos nuestros vicios. ¿Cuál es el tuyo? No tengo vicios. El resoplido de incredulidad de ella fue apenas audible. ¿Qué? ¿Crees que sí? No te conozco lo bastante bien como para saberlo. Pero has oído rumores. Alguno. Sin embargo, no tengo la costumbre de conformar una opinión basada en los rumores.
Una cualidad admirable, Una de mis muchas. replicó con el tono que había utilizado al salir de su casa. Josh dejó para después sus pensamientos y notó que Callie resultaba más intrigante y sensual de lo esperado, lo cual solo aumentaba su deseo por ella, aunque planeaba sucumbir a esa tentación a su debido tiempo. Callie observó a los asistentes de la galería, reconociendo que la mayoría solo buscaba ser vista. Cumplió su tarea acompañando a Josh, facilitando interacciones entre patrocinadores y beneficiarios, y manteniendo el orden antes de tomarse unos momentos para ver las obras. Se detuvo frente a un pequeño óleo que representaba una figura sin rostro, cargada de tristeza, lo que le despertó un profundo nudo emocional al recordar su propia desolación pasada. Josh apareció junto a ella y habló. «Potente, ¿verdad?» Ella sintió aún afectada, y él añadió, «¿Vas a pujar por él?» ¿Estás de broma? No puedo competir con la gente que hay aquí. No juego en su liga. Él la observó y comentó, No estás a su nivel, ¿verdad? Ella se sintió molesta, pero antes de responder, él añadió, Tienes muchas menos capas, ¿verdad? Deberías pujar por la pintura. Podría sorprenderte lo que suceda. Luego se alejó para atender una pareja. Callie volvió a mirar el cuadro sintiendo que lo quería, pues la figura representada podría haber sido ella misma. Al observar más de cerca, descubrió un pequeño brillo dorado, iluminando unos brotes verdes, símbolo de esperanza. Callie deseaba pujar por la pintura, pero sabía que no podía permitírselo, así que se obligó a apartarse de ella. La noche avanzó y cansada, esperaba que la subasta terminara. Desde el fondo observó a Josh dar su discurso, captando fácilmente la atención del público. Cuando él terminó, se acercó a ella. Vámonos. Pero los resultados de la subasta. ¿Importan? ¿Has pujado por Esperanza? ¿Esperanza? ¿El óleo que contemplabas antes? No. ¿Por qué no? Ella, nerviosa por la cercanía de él, respondió. Para ser sincera, no creo que pueda pujarlo bastante para hacer justicia al artista. Josh la rodeó por la cintura. Sé lo que quieres decir. Vamos. Salieron juntos entre la multitud. Cuando él la soltó, Callie sintió un vacío y recordó que estaba allí por trabajo. Un escalofrío la recorrió. ¿Tienes frío? No, estoy bien. Pero Callie no estaba bien. La noche solo había confirmado que se sentía cada vez más atraída por Josh, lo que complicaba su misión. Regresaron en silencio y al llegar a su casa, ella salió rápido para evitar que él la tocara o le abriera la puerta. Llevaba 2 semanas trabajando para él, intentando cumplir sus tareas, mientras luchaba contra esa atracción. Cuando oyó que la puerta del coche se abría, se detuvo. Callie, espera un minuto, tengo algo para ti. La voz de Josh la estremeció. Sé que no te había avisado con tiempo de lo de esta noche. Me gustaría que tuvieras esto. Es una forma de mostrarte mi aprecio. No es necesario, me pagas muy bien por mi trabajo. Yo... Callie, acepta el maldito paquete, ¿vale? Ella notó un brillo distinto en sus ojos mientras él bajaba la mirada a su boca. Aceptó el paquete y sus dedos se rozaron. Te veo el lunes. Josh se marchó y ella entró en la casa, todavía afectada por lo que había sentido. Se reprochó no haberlo besado, consciente de que él también lo deseaba. Intentó controlarse y abrió el paquete con torpeza. Al verlo, se llevó la mano a la boca. Era Esperanza. Josh le había regalado el cuadro que ella tanto le había gustado. Capítulo 4. El sábado amaneció lluvioso y Callie, cansada por no haber dormido, recordó constantemente la cercanía física y emocional de Josh la noche anterior. Llevaba 2 semanas controlando su reacción hacia él, pero todo se había complicado con la galería, la pintura y el regalo inesperado. Se enfadó al pensar en que él siempre obtenía lo que quería y que aceptar Esperanza implicaba una deuda que no deseaba. Decidió devolvérsela ese mismo día y esperó hasta las 9 para llamarlo. Al telefonearlo, él respondió desde la piscina, lo que la descolocó aún más. Cuando volvió a la llamada, ella fue directa, intentando rechazar el cuadro, aunque le costaba encontrar las palabras adecuadas sin poner en riesgo su misión. Tremont. Soy Callie. Callie, dame un minuto. Estaba en la piscina. Lo estoy mojando todo. ¿Qué tal estás esta mañana? Bien, mira, voy a ir directa al grano. Aprecio realmente lo que hiciste anoche con el cuadro, pero no puedo aceptarlo.
¿Por qué, Cali? Pensaba que te gustaba. Y me gusta. Es que... ¿Qué? ¿Tienes una fuerte conexión con la obra? ¿O me equivoco? No te equivocas. Entonces es tuya. No, eso vale demasiado. ¿Y si pienso que tú lo vales? ¿Incluso más? Yo... No hagas un gran asunto de todo esto, Cali. Te gustaba el cuadro. Pujé por él. Y por ti gané la puja. Cali pensó que todo parecía demasiado sencillo. Le gustaba el cuadro y conectaba con él. Y aunque intentó buscar razones lógicas para devolverlo, no encontró ninguna. No puedo aceptarlo. Me identifico con el cuadro, quizá demasiado. ¿Eso te perturba? Sí, Lo siento, no era esa mi intención. lo sé. Y aprecio el gesto, de verdad que sí. Pero me gustaría devolvértelo, a ser posible, hoy mismo. Hubo un silencio antes de que Josh hablara. Cena en mi casa, a las 7:30. Pero... Nos vemos luego. No hace falta que te arregles. Cali colgó aún impactada por la invitación y decidió que si quería devolverle el cuadro tendría que ir. Más tarde, ya en la entrada de su casa, se preparó con un vestido sencillo. Pese a su consejo de no arreglarse demasiado, caminó hacia la puerta principal, con el paquete bajo el brazo, debatiéndose entre el arrepentimiento y la oportunidad de observarlo en un ambiente distinto para conseguir la información que necesitaba. El camino y la casa eran impresionantes, y al ver el pórtico sintió mariposas en el estómago. Cali observó el jardín perfecto y controlado, pensando que debía requerir un enorme equipo para mantenerlo así. ¿Vas a quedarte todo el día fuera disfrutando del jardín o vas a entrar en casa? tus jardines son muy bonitos. Aunque hermosos, a Cali le faltaba vida y alma, demasiado rígidos para su gusto. Pero no te gusta, ¿verdad? No es eso, es precioso, pero un poco demasiado controlado para mi gusto. ¿Prefieres las cosas menos controladas? Cuando es el momento y el lugar adecuado, sí. Cali percibió el humor en sus ojos y la manera distinta en que él actuaba fuera de la oficina. Algo dentro de ella reaccionó a su mirada. Vamos dentro. Podemos beber algo al lado de la piscina antes de la cena. Ella subió con el cuadro para devolvérselo. Toma, esto es tuyo. ¿Estás segura? Completamente. Josh aceptó el cuadro y la guió hacia adentro. Cali intentó ignorar el calor de su mano en la espalda, aunque le resultaba imposible. Lo encontró igual de atractivo vestido de una manera informal y trató de recordarse que estaba allí para obtener información, no para sentir deseo. Josh dejó el cuadro y ambos caminaron hacia la piscina. Él la observó mientras se movía con naturalidad y gracia y sintió una intensa atracción por ella. ¿Qué quieres beber? Algo frío y que no tenga alcohol. ¿De verdad que no quieres una copa de vino? No, gracias. Nunca bebo alcohol cuando voy a conducir. Sabia decisión. ¿Un zumo? Perfecto. Cali reveló nervios que Josh notó al observarla. Él recordó cómo ella siempre trabajaba con eficacia, incluso la noche anterior. Se preguntó si devolverle la pintura la tendría así. Sabía que ella había tenido un pasado difícil dentro del sistema de Irene Palmer, aunque también admitía que Irene había hecho algo bien con ella. Sirvió zumo para ambos. ¿También vas a conducir? No, pero no necesito el alcohol para pasarlo bien. Ella se relajó y él recordó lo poco que sabía sobre su pasado familiar ligado al alcohol, admirando la forma en que ella había logrado salir adelante. Durante la cena, Cali intentó saber más sobre él. Así que te crió tu madre. Sí, vivíamos en Wellington. Tiene que estar orgullosa de ti. Está muerta. Oh, lo siento, debes echarla mucho de menos. Todos los días. Tuviste suerte de contar siempre con su apoyo. Tienes razón. Y seguro que estaría orgullosa. Una brisa refrescó el ambiente. ¿Vamos dentro a tomar el postre y el café? Cali quiso recoger, pero él la detuvo con firmeza, llevándose su mano al pecho. ¿No has venido a trabajar? Ya me ocuparé yo. Ella aceptó y lo siguió al interior. Mientras compartían postre y café, conversaron de forma ligera, aunque Josh notó cómo Cali observaba la habitación, especialmente las fotografías enmarcadas sobre un aparador. Cali pidió permiso para ver unas fotografías y él aceptó. Ella tomó la imagen que ya conocía y la observó con suavidad, mientras comentaba que ambos parecían felices. Él confirmó que lo habían sido. Luego, al ver la hora, ella anunció que debía irse y agradeció la velada. Josh, al acompañarla, decidió avanzar un poco más. Espero que no te haya molestado, que no pueda quedarme con el cuadro.
No me ha molestado exactamente. ¿Eh? Solo siento haberte provocado ese estrés. Cuando ella intentó responder, él le silenció los labios con el dedo y añadió: no te excuses conmigo. Puedo asumir cometer un error de vez en cuando. Y entonces la besó. La reacción física entre ambos fue inmediata e intensa. Él pasó de un beso suave a uno profundo. Atrapado por el deseo, la atrajo hacia su cuerpo y ella terminó correspondiéndole, soltando la llave mientras lo rodeaba por el cuello. El contacto completo de sus cuerpos reveló lo mucho que él la deseaba, pero al darse cuenta de lo rápido que estaba perdiendo el control, se detuvo bruscamente. Josh se separó de Callie, aunque su cuerpo aún seguía acelerado. La besó suavemente en la mejilla y la sien mientras trataba de recuperar el control. Ella respiraba agitada contra su cuello y él luchó contra el deseo que eso le despertaba. Luego sostuvo su rostro entre las manos para que lo mirara. Me alegro de que hayas venido esta noche. Yo... Sabes que quiero volver a verte. Y no hablo solo en la oficina, añadió antes de darle un último beso. Yo no sé. ¿Te preocupa lo que la gente pueda decir? Podemos mantenerlo en secreto de momento, si quieres. Josh recogió la llave que había caído, le abrió la puerta del coche y la miró fijamente. Promete que llegarás bien a casa. Te lo prometo. Te veo el lunes. Hablamos entonces. Sí, el lunes. Callie estaba aturdida, intentando procesar lo ocurrido mientras aceptaba las llaves con manos temblorosas. Se subió al coche y, todavía alterada, condujo hacia la salida. Miró por el retrovisor y vio a Josh de pie en el mismo lugar, iluminado por la luz de la casa, observándola mientras se alejaba. Se llevó los dedos a los labios recordando el beso. Al llegar a su casa comenzó a tranquilizarse, hasta que vio el contestador telefónico que tenía un mensaje esperando. Capítulo 5. La voz refinada de Irene sonó en el mensaje del contestador. Callie, han pasado 2 semanas. Llámame por la mañana, seguro que tienes algo para mí. Callie borró el mensaje, pero la frustración permaneció. No tenía nada para Irene, solo una creciente admiración por Josh y el recuerdo del beso que no debía haberle permitido. Se preguntó si los Palmer podrían estar equivocados sobre él. Pensar en su cuerpo contra el suyo la estremeció. Se dejó caer en una silla, consciente de que estaba allí por Irene, no para enamorarse, pero día a día se sentía más unida a Josh. Lo que empezó como atracción se había convertido en algo más, algo que deseaba explorar aunque fuera prohibido. Recordó su pasado, la infancia difícil y la fuga de los 14 años, la vida en la calle y la intervención de los servicios sociales y su llegada forzada al sistema de hogares Palmer. Aceptar esa oportunidad había cambiado su vida, pero nunca había permitido vínculos profundos. Su mundo siempre había sido demasiado inestable para eso. Aún así, nadie podía prohibirle sentir. Tal vez incluso podría demostrar que los temores sobre Josh eran exagerados. El lunes, al llegar a la oficina, notó inmediatamente que Josh no estaba en su mesa como de costumbre. Justo entonces su teléfono sonó. Callie, voy a trabajar desde casa y necesito que entres en mi ordenador y me envíes algunos archivos. Sorprendida porque no tuviera acceso desde su casa, Callie anotó los nombres de los archivos. ¿Algo más? Preguntó decidida a mantener el mismo nivel de profesionalidad que había exhibido Josh. Sí, no puedo esperar para verte, pero no me queda otro remedio que esperar mi regreso de Sydney. ¿Sydney? Un viaje inesperado. Ya tengo el avión listo y estaré en el aeropuerto en un par de horas. ¿Reestructuro tus citas? ¿Cuándo calculas estar de vuelta? Si todo va bien, mañana. Quizá el miércoles por la tarde. Callie recorrió mentalmente su agenda electrónica y movió sus citas para asegurar la menor perturbación posible. Bien. ¿Me echarás de menos? Se quedó sin aliento. Claro que le echaría de menos, pero no podía admitirlo. Me dejará tiempo para ponerme al día. No puedes admitirlo. ¿Admitir qué? Que estás deseando verme otra vez. ¿Qué te parece cenar juntos el miércoles? Iremos a algún sitio privado e íntimo. ¿Te gustaría? Dudó un momento antes de contestar. Sí, me gustaría. ¿Reservo algo en algún sitio? Yo me ocupo. El deseo siguió recorriendo el cuerpo de Callie mientras se sentaba sin prudencia. Era miércoles. 2 días sin verlo se sentían eternos.
y la anticipación la consumía. Quería rechazar su invitación, pero lo deseaba demasiado. Te voy a buscar esos archivos. ¿Puedo acceder con mi huella dactilar y mi contraseña? Ya he hablado con Ryu para que tu huella sirva para mi terminal, pero necesitas mi contraseña, dijo Josh antes de dictarla. La confianza de él la hizo sentir feliz, hasta que recordó su misión con Irene. Aún así no podía traicionarlo. Su instinto le decía que Josh era mejor de lo que decían, y su corazón le insistía en seguir ese instinto. Cuando la llamada terminó, cruzó la oficina y entró al despacho de Josh. Sentarse en su silla la hizo estremecerse. Todo en esa habitación lo reflejaba a él. Accedió al ordenador usando su huella y la clave. El sistema tardó. Luego se abrió. Tenía acceso total. El mensaje de Irene resonó en su mente. Primero envió los archivos que Josh necesitaba. Después dudó entre salir o seguir buscando. Sabía que el tiempo de actividad quedaría registrado y que quizá esa contraseña no serviría otra vez. Era su única oportunidad. Su lealtad siempre había sido con Irene, pero ahora estaba dividida por lo que sentía por Josh. Respiró hondo y buscó términos clave. Reunió varios archivos y los copió en una memoria externa, prometiéndose destruirlos cuando comprobara la inocencia de Josh. En casa, dudó antes de encender su portátil. Tras comer algo y tomar el té, lo hizo. Un mal presentimiento ardió en su estómago al insertar la memoria y aumentó al revisar cada archivo. Josh Tremont parecía tener una enorme cantidad de información sobre la estructura y los planes de Palmer Enterprises, más de la que debería tener alguien ajeno a la empresa. Callie vio que Josh tenía una carpeta enorme sobre Bruce Palmer, con información pública y privada, casi obsesiva. Eso revelaba una intención clara. Quería destruir Palmer Enterprises. No entendía por qué era tan personal. El hallazgo la inquietó y la hizo cuestionarse la imagen que tenía de él. A punto de apagar el ordenador, abrió un archivo que no había revisado. Descubrió un proyecto internacional que permitiría a Tremont adelantarse a los Palmer. Esa información, si los Palmer la obtenían, podía cambiarlo todo. Al día siguiente llamó a Irene y quedaron para comer. He investigado el autor original de algunos de los documentos. No dedican mucho esfuerzo a ocultar sus pistas, dijo Callie mencionando a uno de los estudiantes de Bruce. Irene sonó molesta, pero se recompuso. Callie le entregó el lápiz de memoria, sintiendo culpa y recordando que Josh también había investigado a los Palmer. Irene frunció el ceño y expresó su preocupación, insistiendo que Callie debía acercarse más a él, pues la información clave no estaría en archivos. Callie aceptó, a pesar de la tensión interna. El miércoles Callie estuvo inquieta esperando la llamada de Josh. Intentó concentrarse en el trabajo y contener la anticipación. Cuando volvió de la biblioteca notó un cambio en el ambiente de la oficina y comprendió que Josh había regresado. Él la llamó a su despacho y al entrar, Josh la abrazó inmediatamente. La besó con intensidad. Ella respondió sintiendo que el tiempo sin verlo había sido eterno. Cuando él se apartó, ella reprimió sus ganas de protestar. No me lo imaginaba. ¿Imaginar qué? ¿Cómo sería tenerte entre mis brazos? ¿Cómo responderías? ¿Y ha sido tan bueno como recordabas? Mejor. ¿Sigues disponible esta noche? Por supuesto. Bien, te recojo a las 6. Cenaremos pronto. ¿Y después? Eso depende por completo de ti. Capítulo 6. El resto del día, Josh estuvo recuperando trabajo y Callie siguió todas sus instrucciones hasta poder irse. Al llegar a casa, la anticipación la llenó mientras se duchaba. Se arreglaba el cabello y se maquillaba, pensando en el tacto de Josh sobre su piel. Al mirarse al espejo notó el rubor del deseo. Se apuró, se puso ropa interior de encaje y eligió un vestido negro de gasa con escote profundo. El timbre la interrumpió y se colocó unas sandalias antes de abrir. Al ver a Josh en la puerta, vestido completamente de negro, sintió su corazón acelerar. Notó algo distinto en él, un nervio que la hizo preguntarse si habría descubierto que ella revisó más en su ordenador. Pero no descartó esa idea. Pensó que quizá él estaba tan tenso por lo que podía pasar esa noche como ella. La idea de ir más allá de los besos la estremeció. Su cuerpo reaccionó mientras él la recorría con la mirada de arriba abajo. ¿Quieres entrar a tomar algo antes de que nos vayamos?
Finalmente él respondió con voz tensa por la contención. Mejor no. Tal y como te veo ahora mismo, dudo de que fuéramos a cenar. Callie se quedó sin aliento. ¿Qué se podía responder a eso? Alzó la barbilla y trató de poner una sonrisa. Otra vez, entonces. Cerró la puerta y caminó al lado de él hasta el coche, sin tocarle, pero dolorosamente consciente de su proximidad, de su fuerza. ¿Vamos muy lejos? A paseo marítimo. ¿Algún sitio que conozca? Tendrás que esperar para verlo, dijo enigmático. Callie se acomodó en el coche intentando concentrarse en la música mientras era consciente de Josh a su lado. Se preguntó por qué cenar primero si ambos sabían cómo terminaría la noche, pero entendía el gesto. Se sorprendió cuando Josh condujo hacia un helipuerto en lugar de la bahía y luego la llevó hasta un helicóptero. Durante el vuelo, sintió el estómago encogerse al sobrevolar el puerto. ¿Dónde vamos? ¿Siempre eres tan impaciente con los detalles? Curiosa, no impaciente. ¿Satisfecha? Miró por la ventanilla y vio un enorme yate blanco. ¿Vamos a cenar en un barco? Espero que no te marees. ¿Planeas surcar los mares? Solo un suave crucero. ¿West Haven Marina? ¿Y tu coche? No conduciré, todo está organizado. Al aterrizar en la cubierta sintió alivio. El yate era enorme. Esto es tuyo, ¿verdad? No, lo alquilo de vez en cuando. Sintió una punzada de celos por las mujeres que él había llevado allí antes, pero decidió disfrutar mientras pudiera, consciente de lo tarde o temprano que él descubriría la verdad. La tarde era hermosa y la escena del puerto perfecta, acompañada de música suave. Al llegar a la cubierta principal, un camarero descorchó champán. Me he tomado la libertad de pedir un poco de champán. Gracias, no creo haber probado esa marca antes. Entonces prepárate a disfrutarla. El camarero desapareció y Josh le entregó una copa antes de tocarla suavemente con la suya. Callie bebió champán, disfrutándolo. Se alegraba de haberse vestido a la altura del lujo que la rodeaba, aunque la sensibilidad de su propio cuerpo la sorprendía. Desde que conoció a Josh, la atracción había sido instantánea. Josh señaló unos sofás. ¿Nos sentamos? Ella caminó hacia allí, consciente de su cercanía. Un camarero apareció con canapés y luego anunció que la cena estaría lista en media hora antes de retirarse. A pesar de que había más personas a bordo, Callie sentía que el mundo se reducía a ellos dos. Intentó romper el silencio hablando de la comida. Déjame que elija por ti. Él tomó un canapé y se lo dio en la boca. La observó mientras comía, encendiéndose al verla lamerse los labios. Delicioso. ¿Otro? Josh había planeado cortejarla con calma, pero el deseo lo dominaba. Entonces Callie tomó la iniciativa y le dio un canapé a él. Cuando él cerró los labios sobre sus dedos, ella jadeó. Su expresión lo cautivó, ojos dilatados, mejillas coloradas y el pecho agitado. Ella apartó la mirada y él saboreó la victoria. No había nada falso en Callie, y su reacción abierta lo embriagaba más que el champán. Para controlarse, decidió bajar la intensidad y retomar una conversación más ligera. ¿Estás un poco nerviosa por el helicóptero? ¿Te da miedo volar? Probó mientras ella bebía un sorbo de champán. La contempló mientras dejaba la copa en la mesa, notando cómo los rayos del sol hacían brillar la humedad de sus labios, suficiente para volverlo loco. Josh luchó contra el impulso de besarla. Callie admitió que volar la ponía nerviosa, y él le acarició la muñeca sintiendo su reacción. ¿No confías fácilmente, eh? No. Ella intentó disimular cambiando el canapé, pero él notó su evasión. ¿Pero confiabas en los Palmer? ¿Por qué me preguntas eso? Él mencionó que había vivido con Irene y trabajado para ellos. Ella se tensó. ¿Te preocupa? No, en absoluto. ¿Confías en mí? ¿Qué he hecho para que no confíes? Quizá debería preguntarte yo lo mismo a ti. ¿Confías en mí? Te habría contado si no. Confío en ti. Él lamentó haber roto la tensión sensual del momento y decidió cambiar el ambiente. Baila conmigo. ¿Es necesario ahora? Oh, sí, es absolutamente necesario. La atrajo, excitado, y ella lo sintió. Se movieron juntos y sus cuerpos se rozaron, intensificando la atracción. Josh deseó desnudarla, pero se contuvo. El perfume de Callie lo envolvía, y al inclinarse sobre su cuello, ella tembló. Él la besó recorriendo su cuello, escuchando sus gemidos, hasta atraparla por completo en su boca.
Su propio deseo la desbordaba. Apoyó la frente en la de ella, jadeando. ¿Cuánta hambre tienes? De cenar, no mucha. ¿Y de mí? Me muero de hambre. Capítulo 7. Josh retrasó la cena y tomó la mano de Callie, como quien conduce a alguien hacia un secreto compartido. En el interior del yate la llevó hasta un camarote amplio, iluminado suavemente, donde todo parecía detenerse para ellos. Callie sintió un temblor de anticipación mezclado con dudas, pero él la invitó a no pensar, sino a sentir. Entre miradas largas y caricias lentas, ambos dejaron atrás las máscaras y se entregaron a una cercanía que parecía inevitable. La desnudez dejó de ser un acto físico, se volvió confianza, entrega, un lenguaje silencioso que hablaba más que las palabras. La manera que Josh la tocó y la sostuvo hizo que Callie olvidara sus temores y se permitiera por primera vez en mucho tiempo dejarse llevar por lo que su corazón pedía. El deseo entre ellos se volvió una danza profunda y creciente. Se buscaron, se descubrieron, se reconocieron como dos almas que llevaban demasiado tiempo conteniéndose. Cada beso fue una revelación, cada roce una invitación a un mundo que parecía hecho solo para ellos. Callie sintió como la noche la envolvía en un remolino de sensaciones nuevas, intensas y dulces a la vez, mientras Josh perdía su habitual control en una entrega que lo sorprendía incluso a él. Cuando todo terminó no hubo distancia. Se quedaron abrazados, respirando el mismo aire como si el mundo entero fuese ese silencio compartido. Él la invitó a cenar con una ternura inesperada, y ella aceptó, envuelta apenas en una bata que él miró, con una mezcla de adoración y deseo contenido. Cenaron a la luz de las velas, con el mar como único testigo. Cada gesto, cada mirada, cargaba todavía el eco de lo vivido en la habitación. La tensión volvió a encenderse entre los dos mientras comían. El simple movimiento de una mano o la caída de la tela bastaba para hacerles recordar lo que acababan de compartir. Finalmente regresaron al camarote sin necesidad de palabras. Era como si la pasión hubiera marcado un camino del que ninguno quería apartarse. Más tarde, ya en la limusina que los llevaba a tierra firme, siguieron tomados de la mano. Ninguno deseaba perder ese contacto que parecía sostener algo más grande que un simple impulso. Él le pidió que pasara el fin de semana con él. Ella dudó un instante, temiendo lo que pudiera significar, pero también sintiendo el deseo difícil de negar. Callie aceptó, aunque un presentimiento se deslizó en su pecho como una sombra. Había encontrado algo maravilloso, y aún así temía perderlo, o temerse a sí misma. Cuando Josh la acompañó hacia la puerta de su casa, la emoción y la inquietud se mezclaron dentro de ella. Lo deseaba, lo temía. Esa intensidad, esa mezcla tan humana, fue lo que la hizo comprender que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 8. Los 2 días siguientes se hicieron interminables para Callie. Josh estuvo ocupado con consejeros interculturales y su departamento legal, y aunque trabajaban a pocos metros, parecía que vivían en mundos separados. Solo pequeños encuentros visuales y el roce accidental de sus manos le recordaban a Callie que la noche que habían compartido había sido real. Cada vez que se miraban por la ventana del despacho de él, veía el puerto. Deseaba volver a tenerlo cerca, pero intentaba no olvidar su promesa a Irene. Debía seguir investigando y descubrir cómo detener los movimientos empresariales que amenazaban a los Palmer. Avisó a Irene de que pasaría el fin de semana con Josh y recibió su aprobación. Asegúrate de averiguar todo lo posible, le había dicho su mentora. Finalmente llegó el viernes a las 5. Callie estaba terminando de hacer copias de seguridad cuando sintió la presencia de Josh detrás de ella. Él la besó en el cuello, la giró suavemente y la levantó. La besó con intensidad acumulada durante días. Ella respondió de inmediato, reconociendo que había extrañado ese contacto. «Vamos», murmuró sin separar los labios de los de ella. «O puede que no llegue a casa». Ella solo alcanzó a decir: Mis cosas están en el maletero de mi coche. Bajaron juntos al aparcamiento y trasladaron sus pertenencias antes de irse en el coche de Josh hacia St. Heliers. Durante el trayecto, la tensión entre ellos creció. Cuando Josh abrió el garaje, estaba impaciente por llevarla a su habitación. Subieron las escaleras apresurados y una vez dentro, la urgencia entre ambos volvió a hacerse presente.
Callie lo tomó primero, ayudándolo a quitarse la chaqueta y el cinturón, mientras él se deshacía de la corbata. Ella le abrió la camisa y deslizó las manos por su pecho. Él reaccionó al contacto y la buscó con la misma intensidad, acariciándola y dejándose llevar por el deseo acumulado durante los días anteriores. Entre besos y caricias, avanzaron hacia la cama. Ella cayó sobre el colchón, mientras Josh buscaba en su mesilla. Abrió un cajón, tomó una caja y vació su contenido sobre la cama. Callie se rió al ver lo que Josh había hecho, y él respondió con una sonrisa antes de ponerse serio. Aunque había querido tomar las cosas con calma durante el fin de semana, el deseo entre ambos los arrastró. Él avanzó hacia ella con urgencia y la intensidad del encuentro los dejó exhaustos, respirando agitadamente. Cuando Josh pudo moverse, se acostó a su lado y la observó. ¿Estás bien?, preguntó apartándole un mechón del rostro. Ella respondió: No creo haber estado mejor en toda mi vida. ¿Cómo podría no estarlo? Josh sonrió satisfecho. Tenemos todo el fin de semana para descubrirlo. Vamos, podemos darnos una ducha rápida y después ver qué cenamos. Se desvistieron y fueron al baño. Él abrió la ducha y la lavó con cuidado, especialmente atento de no lastimarla. Cuando la empujó suavemente fuera del cubículo, añadió: Si no te vas ahora mismo, no seré responsable de mis actos. Ella salió a secarse mientras él se quedaba bajo el agua fría para recuperar el control. Mientras se duchaba, Josh pensó en cómo Callie había destruido toda su disciplina y contención habituales. Empezó a cuestionarse incluso sus planes de vida, preguntándose si su deseo de ajustar cuentas con su pasado y su creciente conexión con Callie podían coexistir. A la mañana siguiente, mientras Josh atendía una llamada urgente, Callie recorrió la casa recordando lo vivido con él. La noche anterior, la intensidad entre ambos seguía afectándola, tanto que le hacía preguntarse si estaba empezando a enamorarse. No seas loca, se dijo. No puedes enamorarte de este tipo. Se supone que deberías estar reuniendo información y... ¿Qué has descubierto? Nada. La inquietud creció al recordar que Josh había investigado a fondo a los Palmer, incluso detalles mínimos. Sacudió la cabeza consciente de que debía averiguar más sobre él, si quería cumplir con lo que Irene había pedido. Josh apareció por detrás y la rodeó por la cintura. Discúlpame. Callie respiró hondo envuelta por su aroma y se echó a reír pensando que el lunes no podría moverse. Me imagino que jamás estarás completamente libre, respondió disfrutando de sus brazos. Te prometo que tienes mi completa atención el resto del fin de semana. ¿Qué quieres hacer hoy? Ambos miraron a la lluvia en la terraza. Supongo que bañarse ni se plantea. ¿Por qué no? Hace años que no me baño bajo la lluvia. ¿Y tú? No, ni creo siquiera haberlo hecho nunca. Recordó que había aprendido a nadar en el hogar Palmer para chicas, donde venció muchos miedos gracias a Irene. ¿Y qué te parece? Callie dudó un instante antes de aceptar. Sí, me encantaría, pero no he traído bañador. ¿Quién ha dicho que necesitamos bañador? Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Y los vecinos? ¿No pueden ver la piscina? Josh negó con la cabeza. No hay nadie que pueda vernos. Es una de las cosas que me gustó de esta casa. Tenemos absoluta privacidad. Josh la llevó por el pasillo hasta los vestuarios y ambos salieron desnudos bajo la lluvia. Callie gritó al sentir el frío y corrió hacia la piscina. Josh se lanzó y la animó a hacer lo mismo. Ella se zambulló sintiendo la mezcla entre el agua tibia y la lluvia fría, disfrutando de una libertad que hacía mucho no experimentaba. ¿Qué tal?, preguntó él acercándose. Una bendición. Callie flotó sobre la espalda, disfrutando de la lluvia mientras Josh la sostenía, aumentando la intimidad entre ellos. Cuando él sugirió salir de la piscina, ella aceptó. La secó lentamente en la caseta y la llevó al sofá-cama, haciéndola sentir plena y feliz. Más tarde, ya vestidos, regresaron a la casa. Prepararon juntos la comida y bromearon sobre deportes acuáticos mientras comían en el comedor de la cocina. ¿No te diviertes con mucha frecuencia, verdad? La repentina pregunta fue una sorpresa para Callie. Claro que me divierto. Entonces, ¿por qué no te habías bañado nunca desnuda ni nadado bajo la lluvia? No todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. ¿En Nueva Zelanda? No hace falta dinero para hacer esas cosas. La mayoría de la gente vive a un tiro de piedra de algún sitio con agua. Mis padres no iban nunca a bañarse. No, recordó.
Disfrutaban de cosas bastante peores, cosas que no incluían a su única hija, por lo que siempre estaban en la calle. Cali, ¿en qué estaban metidos? Cosas. Nada bueno. Digamos que no estaban implicados en las cosas normales de una familia. Y dejémoslo así. Lo siento. Le acarició una mejilla. ¿Sobreviví? Sí, pero los niños se merecen algo más que sobrevivir. Hubo un trasfondo de amargura en su voz que le sorprendió. La misma rabia que había observado en él el fin de semana anterior cuando habían hablado de su madre. No lo has tenido precisamente fácil, ¿verdad? No. Josh la sentó en su regazo y Cali se acurrucó contra él. Cuéntame. Presionó a ella. Cali esperaba que él revelara algo que explicara por qué reunía tanta información sobre los Palmer. Sentía la carga de fingir, de actuar con segundas intenciones, y deseaba que su relación pudiera ser real. Pero sabía que primero debía cumplir su promesa a Irene. También intuía que Josh ocultaba algo y necesitaba descubrirlo. Josh respondió a su petición. Versión larga o corta. Mi madre trabajaba para un hombre casado. Tuvo una aventura con él. ¿Se quedó embarazada de mí? Trató de comprarla con $10,000 e hizo que se fuera a vivir a otro lado. Cali sintió un pinchazo de comprensión. Él continuó. Así que sí, tengo una idea aproximada de lo que es sobrevivir. Si él hubiera mostrado una pizca de respeto por ella y por sus sentimientos, las cosas no habrían sido tan malas para ella como lo fueron. Seguro que él le debía mucho más que eso. ¿No pudo acudir a los tribunales para conseguir que los ayudaran? Josh negó esa posibilidad. Su orgullo no se lo permitió. Estaba tan herida cuando la rechazó que decidió simplemente desaparecer. Se cambió el apellido y trató de darme la mejor infancia que pudo. Cali intentó suavizar el ambiente. Así que tú has podido bañarte bajo la lluvia y nadar desnudo. Sí, y más. No hubo un solo día en que no supiera que me quería más que a su vida. Al menos tuviste eso. Sí, y le prometí que un día la compensaría, pero murió antes de que pudiera darle lo que merecía. Cali preguntó entonces. ¿Y tu padre? ¿Siguió sin ayudarte aún después de la muerte de ella? Sí, revolví entre los papeles de mi madre cuando murió. Hasta entonces ni siquiera sabía quién era ese hombre. No hace falta que algo así suceda muchas veces para que un niño comprenda que su necesidad de saber no es compatible con la felicidad de su madre. Josh se movió y Cali resbaló por su regazo. Él fue a una estantería, tomó una pequeña caja y regresó con ella entre las manos. Siempre llevaba esto con ella, cerrado claro, aunque eso no me detuvo a la hora de intentar ver lo que había dentro. Dijo con una sonrisa. Explicó que solo encontró la llave tras la muerte de su madre. Abrió la caja y Cali vio un mazo de sobres atados con una cinta rosa. Son cartas de él. Dejó de escribir cuando se quedó embarazada de mí. ¿Las has leído? Sí, me obligué a leerlas todas, incluida la carta y el cheque que envió a mi madre para que se marchara de la ciudad. ¿No cobró el cheque? ¿Por qué? El orgullo de mi madre no se lo permitió. No puedo creer que lo hayas guardado todo este tiempo. ¿No sería mejor destruirlo? Era mi único contacto con un padre que nunca he conocido. He guardado esas mentiras como un recordatorio de lo que le debía a mi madre, que algún día se lo haría pagar. Yo seguro que no lo dices en serio. Todo el mundo tiene que olvidar al final. Ella se acercó para consolarlo, pero él permaneció rígido. Oh sí, lo digo completamente en serio. Se arrepentirá de no haber hecho lo que debía. Y cuando tenga que reconocerme públicamente sabrá que él, y solo él, habrá sido el causante de su propia destrucción. Cali sintió miedo al escucharlo así. Tuvo la certeza de que Josh cumpliría esa promesa y temió pensar qué haría él cuando descubriera la verdad de por qué ella estaba allí. Capítulo 9. Esa noche Josh mostró una desesperación que Cali no podía aliviar. A la mañana siguiente, sin poder dormir, bajó a preparar el desayuno y vio el cofre abierto. Tomó una carta antigua y leyó palabras de amor del padre de Josh hacia su madre, escritas desde un matrimonio infeliz. Sintió que estaba invadiendo algo muy privado y volvió a guardar la carta, pensando que no debía usarse para venganza. Temió que a ella y a Josh les ocurriera lo mismo si él descubría su misión. Conduciendo hacia la casa de Irene, Cali estaba nerviosa. Su doble vida la consumía. Se repetía que Josh no la seguiría. Si sospechara algo, la enfrentaría. Le dolía pensar que podía descubrirla. Se estaba enamorando y sabía que eso era peligroso.
También pensaba que la obsesión de Irene con Josh no tenía fundamento y que Palmer Enterprises podía recuperarse sin destruirlo. Al llegar a la casa de los Palmer, Callie intentó calmarse. Irene se levantó del sofá para recibirla. ¿Cómo estás, querida? Pareces cansada. Espero que ese hombre no te esté exigiendo demasiado. Callie llegó a casa de Irene con un regalo especial, un bolso de Chanel. Irene lo recibió emocionada. Callie, es precioso. Qué inteligente eres y cómo recuerdas lo mucho que me gustó cuando lo vi. Toma. Le tendió la tarjeta. Ponla encima de la chimenea con las demás. Callie colocó la tarjeta y tomó otra al azar. Era la de Bruce Palmer. Reconoció de inmediato la caligrafía. Era la misma que había visto el día anterior, en la carta llena de amor dirigida a la madre de Josh. Se le cayó la tarjeta de las manos al comprenderlo. Irene la miró preocupada. ¿Te encuentras bien, querida? Estás muy pálida. Callie supo que no podía quedarse. La verdad, si no te importa, no voy a quedarme, Irene. Lo siento, pero no me encuentro muy bien. ¿Te llamo un poco más adelante esta semana? Claro, pero ¿estás bien para conducir? Sí, estoy bien. Creo que necesito acostarme pronto, eso es todo. De verdad, lo siento mucho. No te preocupes. Hablamos antes del fin de semana y me pones al día de lo de Tremont. Callie apenas recordaba cómo llegó a su coche ni cómo llegó a casa. Una vez en su habitación cayó sobre la cama abrumada por la verdad. Bruce Palmer tenía que ser el hombre casado con el que la madre de Josh tuvo una aventura. Bruce Palmer era el padre de Josh. No podía conciliar la imagen del presidente de Palmer Enterprises con el hombre cuyas cartas había leído, ni con quien abandonó a una mujer y a su hijo aún no nacido. Callie trató de ordenar todo lo que había descubierto. Josh y Adam Palmer eran casi de la misma edad, lo que significaba que Irene había estado embarazada al mismo tiempo que la madre de Josh. Bruce, como heredero y esposo legítimo, había decidido quedarse con su familia y apartar a la mujer con la que había tenido una aventura. Callie se preguntó si Bruce había amado a esa mujer, o si todo había sido una mentira. Pero nada encajaba con la imagen honorable que ella siempre había tenido de él. Recordó que Bruce había perdido uno de sus hijos gemelos al nacer y se había volcado en el trabajo. No parecía el tipo de hombre capaz de abandonar a un hijo. Pero las pruebas estaban allí. Las cartas, la despedida, el cheque que la madre de Josh nunca cobró. Callie sintió dolor por Josh y por lo que su madre había pasado. Comprendió entonces la campaña de Josh contra Palmer Enterprises. Quería exponer a su padre públicamente. Dedujo que planeaba hacerlo en Navidad, durante el gran anuncio de nombramiento de Bruce como cónsul, cuando el daño sería mayor. ¿Qué es esto de que los Palmer nos han ganado por la mano en esto? Su equipo le explicó que los Palmer debían haber obtenido datos de la propuesta. En Josh tampoco entendemos nosotros. De algún modo han tenido que conseguir conocer los datos de nuestra propuesta. Josh intentó buscar opciones. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos bloquearlos? ¿Bajar? ¿Ofertar más? Pero el acuerdo ya estaba firmado. Después de despedir al equipo, habló con su consejero, quien le advirtió que la filtración no podía venir de ellos. Será mejor que esto no vuelva a suceder. ¿Qué está sugiriendo? El consejero insinuó que la filtración podía venir de alguien cercano. Josh recordó que solo él y brevemente Callie habían tenido acceso a su ordenador. La sospecha lo llenó de furia y empezó a creer que ella podía haberlo traicionado. En su mente decidió que, si era culpable, pagaría por ello. También empezó a planear cómo demostrar su inocencia o culpabilidad mientras eliminaba a los Palmer como competencia. Capítulo 10. Habían pasado 2 días desde su descubrimiento y Callie aún no sabía qué hacer. En la oficina, Josh se comportaba como siempre, aunque ella notaba miradas que parecían ocultar algo. No habían vuelto a estar a solas desde el fin de semana y ella extrañaba esa cercanía. Josh salió de su despacho y ella se puso alerta. Callie, me gustaría que mecanografiaras estas notas ahora. Alta prioridad y el máximo nivel de confidencialidad. Asegúrate de poner esta contraseña de clave de acceso al archivo. Ella anotó la contraseña. ¿Quieres que te lo devuelva después o lo destruyo? Destrúyelo. Lo que escribas en el ordenador es todo lo que necesito. Él volvió a su despacho y ella lo siguió con la mirada. Josh,
¿Va todo bien? Él sonrió y la besó en la mejilla. Todo bien, solo estoy muy ocupado, arreglando la situación creada por haber perdido el contrato de Finders, por culpa de los Palmer. Callie sintió la culpa por dentro. Ese era el contrato cuya información ella había pasado a Irene. Con un poco de suerte, el material en el que estás trabajando lo compensará de inmediato. ¿Estás ocupada esta noche? No tengo planes. Vamos a cenar juntos. Ella prefirió intimidad. ¿Sabes qué te digo? ¿Por qué no preparo yo la cena? ¿Seguro que no quieres salir? ¿Seguro? ¿A qué hora acabas esta noche? Tengo una reunión a las 4:30. Puedo estar en tu casa a eso de las 7. Pero ¿por qué no vienes a mi casa? Está más cerca. Perfecto. Llevaré todo lo necesario para hacer la cena. Tráete ropa para mañana. Él le entregó una llave electrónica y le explicó que abría la puerta exterior y la del garaje. Ella preguntó por la alarma y él le dio un código que memorizó. Callie seguía sin saber qué hacer tras su descubrimiento, pero la actitud tranquila de Josh en la oficina le dio esperanza. Él no sospechaba nada aún y tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Mientras mecanografiaba las notas que Josh le había dado, pensó en la noche que compartirían y en el deseo de preparar algo especial para él. Incluso compró un camisón de satén burdeos y un peguinor de organza para sorprenderlo. Casi al final de la jornada, la alarma del edificio interrumpió todo. Callie tomó las notas sin triturar y salió con los demás empleados. Al saber que no podían volver por un tiempo debido a un pequeño incendio, decidió regresar a su casa en taxi y luego preparar la cena en casa de Josh. Después de comprar ingredientes y recoger lo necesario en su casa, llegó acelerada a la vivienda de él. Cocinó pasta con salsa, dejó la comida lista en el horno y se preparó para la noche, poniéndose el camisón y la bata, perfumándose y arreglando la mesa con velas. Mientras esperaba a Josh, se detuvo frente al cofre, donde él guardaba las cartas que habían marcado su vida. Se preguntó cómo habría sido Josh sin aquella carga, y si su deseo de venganza había sido lo que lo impulsó a tener éxito, o si habría triunfado igual sin el rechazo de su padre. A lo lejos, Callie oyó una puerta y cerró el cofre apresuradamente. Se alejó justo cuando Josh entró en el salón. Algo huele muy bien. Me preocupaba que llegaras tarde. Me han llamado desde la torre. Nada iba a evitar que viniera esta noche aquí contigo. Él la abrazó y la besó. Al soltarla, Callie sintió el corazón acelerado. La cena está lista. Puede esperar. Ahora te deseo a ti. ¿Ahora? Sí. La tomó en brazos y la llevó arriba, donde la dejó en el suelo. Me gusta esto, dijo apartando su ropa y tocando el camisón. Tiene un tacto muy agradable, pero me gusta más tu tacto. ¿Es tu regalo adelantado de Navidad? La racionalidad desapareció en Callie mientras él recorría su piel. Así que tengo que devolverlo. Josh se desvistió por completo y Callie lo observó temblando. Él le quitó el peguinor, besando su piel. La llevó a la cama deslizando las manos por su cuerpo mientras ella reaccionaba a cada caricia. Cuando la besó, ella se entregó a la sensación. Después bajaron a cenar, aunque la pasta se había secado un poco. Luego, con vino y la conversación, volvieron arriba. Josh cayó dormido profundamente más tarde, pero Callie no podía dormir. Lo miró bajo la luz de la luna, sintiendo que nunca lo había visto tan hermoso. Comprendió una verdad que ya no podía negar. Lo amaba totalmente. Deseó liberarlo de su dolor, pero sabía que él debía quererlo. Pensó en su sed de venganza contra Bruce Palmer. Si Josh triunfaba en su plan, dañaría gravemente a los Palmer. Callie sabía que lo que Bruce había hecho años atrás había sido imperdonable, pero también sabía que, después, había sido un hombre correcto. Dudaba de que mereciera ser destruido públicamente. Se preguntó si su culpa podía deberse a que, de algún modo, Bruce había tratado a Josh y a su madre injustamente, o si simplemente lo relacionaba con su propio deseo de proteger a todos. Comprendió que el nombramiento del cónsul tenía que ver con el Bruce actual, el hombre que hacía el bien. ¿Era justo destruirlo? Callie no lo creía. Sentía que pese a todo, aún le debía algo a Bruce, evitar que Josh arruinara su vida. Callie se levantó sintiendo que aunque dudaba debía actuar. Decidió destruir el contenido de la caja antes que Josh pudiera usarlo contra Bruce, con la esperanza de romper de una vez el círculo de dolor y venganza.
A la luz de la luna tomó la caja, sacó los sobres y aún sabiendo que no tenía derecho, se arrodilló frente a la chimenea. Encontró un encendedor, desató las cartas y sintió pena por todo el amor escrito en ellas, pero estaba convencida de que ese amor había provocado más daño que bien. Encendió el primer sobre, viendo cómo la llama lo consumía. Sollozando, quemó otro y luego otro. De pronto la luz se encendió y Josh apareció apartándola, apagando el fuego con las manos. Rescató la carta a medio quemar, pero terminó consumiéndose en el suelo mientras la furia se marcaba en su rostro. Al mirarlo, Callie supo que ese instante era el final de sus sueños. Él jamás la perdonaría, ni comprendería lo que había hecho por él. Capítulo 11. ¿Qué rayos haces?, dijo Josh con los dientes tan apretados que podía oírselos rechinar. Callie lo miró horrorizada. La ira crecía dentro de él como una criatura viva. Como si pudiera leerle el pensamiento, Callie se puso fuera de su alcance y se levantó. El temor la hacía parecer más pálida de lo que estaba. Tenía que hacerlo, Josh. ¿Tenías? No tienes derecho. Son propiedad privada mía. ¿Sabes lo que son para mí? Tuvo que controlar su genio porque lo que de verdad deseaba era echarla de su casa. Sé que Bruce Palmer es tu padre. No puedo permitir que uses esas cartas contra él. ¿No puedes? No tiene nada que ver contigo. Absolutamente nada. Sí tiene. ¿No lo ves? Tengo que protegerlos. Me salvaron de la más horrible de las vidas, Josh. Había tocado fondo. ¡Me salvaron! No tienes ni idea. Les debo hacer todo lo que esté en mi mano para evitar que los destruyas y que te destruyas tú en el proceso. Me has engañado desde el principio, ¿verdad? Todo esto ha sido una mentira detrás de otra. No, ni siquiera quería aceptar tu maldito empleo. Me encantaba mi trabajo con Irene. Entonces, ¿por qué viniste a trabajar para mí? Solo querías hacerles daño. ¿Qué más da? ¿Por qué viniste a trabajar para mí? Remarcó cada palabra con tanto cuidado que pensó que le iba a estallar la cabeza por tanta concentración. Callie dejó caer la cabeza. Irene quería que te espiara. ¿Espiar? ¿A mí? Así que estás detrás de la filtración sobre Flinders. Bueno, no era solo el destino. Todo este tiempo he estado pensando que estabas conmigo y tú estabas traicionándome por la escoria que convirtió en un infierno la vida de mi madre. Callie hizo un gesto de dolor por la dureza de sus palabras, pero él no podía sentir ninguna comprensión por el estallido emocional que había sufrido ella. Josh, la rabia que acumulas contra él te está devorando por dentro. Te está robando lo bueno que hay en ti. Todo para lo que tu madre te educó y lo está reemplazando por la crueldad y la venganza. ¿Has leído esas cartas? Las he leído una vez. Suficiente. Entonces no entiendes nada y nunca lo entenderás. Tenía que destruirlas antes de que consumieran todo lo que amo en ti. ¿Amor? Sintió como si algo sucio hubiera llenado su boca al pronunciar esa palabra. ¿Tratas de decir que me amas? Sí. Intentaba no hacerlo. Dios lo sabe, era lo último que quería y esperaba. No podría haber estado contigo como he estado si no te amara. Josh, ¿eres el primer hombre con quien he hecho el amor? No me mientas. No eras virgen la primera vez que lo hicimos. No, no lo era. Pero te estoy diciendo la verdad. De joven hice algunas elecciones sobre el sexo. Elecciones que no tuvieron nada que ver con los sentimientos. En la calle una chica puede llegar a un punto en el que hará cualquier cosa por una cama, comida y en pleno invierno. Sobre todo cuando no ha comido en una semana. No estoy orgullosa de lo que hice, pero la cuestión es que lo hice, porque tenía que hacerlo para sobrevivir. Pero después de esa última vez, juré que antes moriría que dejarme tocar así otra vez, a menos que confiara en él, lo amara como confío en ti. Y te amo, Josh. No sabía que el sexo pudiera ser algo más. No sabía que hacer el amor podría ser algo como lo que he hecho contigo. Había un doloroso sentimiento de verdad en su voz que hizo a Josh dar un paso atrás conmocionado. Evidentemente ella creía que lo amaba, lo que solo dejaba una posibilidad. Si eso es cierto, entonces tendrás que elegir, ¿no? ¿Elegir? O te quedas conmigo o te vas con los Palmer. Yo... Su duda le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo que pensaba. Los eliges a ellos, ¿no? Callie no dijo nada. Fuera de mi casa, fuera de mi vida. No te quiero ver. Sal de aquí ahora mismo.
Callie trató de encontrar consuelo mientras salía del salón y subía las escaleras. Poco después bajó vestida, con su bolso y una bolsa. Josh, por favor, piénsalo otra vez. Prométeme que leerás las cartas otra vez. Esta vez léelas de verdad. Habla conmigo cuando te hayas calmado, cuando recuperes la razón. Oh, no he perdido la razón, ¿sabes? Puede que no seas una Palmer por nacimiento, pero no eres diferente a ellos. Estás cortada por el mismo podrido patrón. Callie salió sintiendo el vacío y el dolor. Josh recogió lo poco que se había quemado y dio gracias por haberse despertado. Algunas cartas se habían perdido, pero guardó las demás en el cofre decidido a seguir con sus planes. Callie llegó a Palmer Enterprises intentando dominar el vacío interior. Sabía que debía sentirse aliviada por volver a su empleo, pero todo se había vuelto gris. Solo las notas de Josh, aún en su bolso, le devolvieron algo de vida, aunque también la llenaron de dolor. Las había arrugado y tirado, pero al final las alisó y las llevó a Irene. Creo que encontrarás esto de alguna utilidad. ¿Qué es? Tras leerlas, Irene levantó la mirada. Callie, ¿eres consciente de lo que es esto, verdad? Sí, fue lo último en lo que trabajé antes de... Irene evaluó el desgaste de Callie. Sé que todo esto con Tremont te ha supuesto mucho más desgaste del inicialmente previsto. No puedes dejar que esto te debilite. Si quieres tener éxito en este mundo, tienes que hacer lo que es debido. Y en este caso, definitivamente, has hecho lo correcto. Callie contuvo sus emociones y fingió indiferencia, sabiendo que no había logrado destruir todas las pruebas de Josh. Aún podía usar las cartas contra Bruce. Se despidió y se marchó. Gracias, Irene. Ahora creo que por hoy está bien. Me voy a casa. Mientras conducía, Callie convirtió la frialdad en un escudo, segura de que nunca volvería a permitir tanta vulnerabilidad. Pensó incluso en adoptar un gato, pero sabía la verdad. Solo echaba de menos a Josh. Nada podía sustituirlo. Faltaban 2 semanas para Navidad, y los villancicos del edificio la irritaban. Al llegar a su despacho, Callie vio a Adam esperando con expresión tensa. Callie, ven conmigo a la sala de juntas. Ella sintió un nudo en el estómago. Adam, ¿qué pasa? ¿Lo hablaremos allí? Lo siguió por el pasillo hasta la sala de juntas. Dentro, todos los ejecutivos la observaban, incluidos Irene y Bruce. Adam tomó la palabra. ¿Es cierto que mientras trabajaste para Josh Tremont iniciaste una relación personal con él? Callie miró a Irene, desconcertada. Sí, pero... ¿Y es cierto que pasaste información a Palmer Enterprises que nos permitió ganar el concurso de Flinders? ¿A Tremont Corporation? Hice lo que me habían mandado hacer. La información que le diste a mi madre hace 2 semanas, ¿quién te la dio? Josh, pero... ¿Te engañó él o lo has hecho deliberadamente?, dijo un ejecutivo. ¿Tienes idea de lo que nos ha costado esto? Desesperada, Callie preguntó qué estaba ocurriendo. No sé de qué hablan, ¿qué rayos pasa? Entonces Bruce habló, con el rostro deshecho. La información que diste a Irene era una trampa, Callie. Vamos a perder millones. Quizá todo. Callie sintió que todo se derrumbaba. Comprendió que Josh la había usado para hundir a los Palmer. Se quedó sin aire, viendo manchas negras ante sus ojos, y miró a Irene en busca de ayuda. Pero tú sabes que jamás haría algo que les hiciera daño. Hice lo que me pediste que hiciera. Destapé al topo que teníamos aquí y que pasaba información a Josh Tremont. Te traje la información de Flinders. Los resultados, desgraciadamente, hablan por sí solos. Lo siento, Callie, pero conoces el procedimiento. Mientras se completa una investigación exhaustiva, estarás apartada de tu puesto. Callie comprendió que su antigua mentora no pensaba defenderla. Le rogó en silencio que la apoyara. Irene. Pero Irene evitó su mirada, lo que confirmó también que la estaba usando como chivo expiatorio. Callie se dio cuenta de que nunca había significado nada para ellos y que había sido ingenua al pensar que sí. Incluso había querido proteger a Irene de las pruebas de la infidelidad de Bruce. Adam llamó a alguien de seguridad. Callie, lo siento, pero tenemos que hacerlo así. Podrías creerme, Adam. Podrías creer que en todo esto yo soy la parte inocente. Te creo, Callie. Me aseguraré de que tengas las mejores referencias. Callie miró por última vez la sala, consciente de la distancia irreparable entre ella e Irene. Buena suerte con eso. Aturdida, dejó que la escoltaran hasta el garaje.
Mientras conducía, sintió una profunda rabia hacia Irene por culparla, después de hacer justo lo que ella había pedido. Habían jugado con ella, igual que Josh, sin permitirle explicar nada. Sacrificó su relación con él por proteger a los Palmer y aún así, había terminado traicionada. Trató de justificarlos, pero entendió que su codicia había vencido su sentido común. Aún así reconoció que la decisión final de pasar información había sido suya. Se dio cuenta de que había comprometido su integridad por querer pertenecer a algo. Cansada de ser manipulada, decidió actuar por sí misma y arreglar lo que había estropeado. Y empezaría por Josh Tremont. Capítulo 12. Callie llegó al edificio Tremont decidida a hablar con él. Señorita Lee, el señor Tremont ha dejado meridianamente claro que no quiere que se le permita entrar en el edificio. Vamos, Ted, por favor, tengo que hablar con él. Llámale por teléfono. Josh apareció de inmediato, dejando claro que él mismo se encargaría. La tomó del brazo y la llevó al ascensor, sin ocultar su frialdad. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no vamos a tu planta? Él le respondió que tenía 5 minutos. Allí mismo la tensión entre ambos era palpable, mientras Callie trataba de explicarse y él luchaba por mantenerse distante. Deliberadamente me diste una información que haría daño a Bruce Palmer. Tú se la diste a ellos. ¿Cómo has podido hacer algo así? Negocios. Esto es una pérdida de tiempo. Josh pensaba que ella había demostrado dónde estaban sus lealtades. Aún así le dolía más de lo que quería admitir haberla perdido. La noche en que la echó había sido devastadora para él. Lo que les ha sucedido a tus jefes no es más que lo que merecían. Callie intentó acercarse, buscó su mirada y trató de tocarlo. Tenemos algo aquí, algo especial. Sé que lo he echado todo a perder, pero por favor, ¿no vas a escuchar mi versión? ¿Mis razones? Tú y yo no tenemos nada más que hablar. Aceptaste el trabajo como un pretexto. Has abusado de tu posición. ¿Por qué rayos habría de creer en que cualquiera de las demás cosas que hemos compartido habrían de ser distintas? Para ser sincero, ha sido más allá del deber, acostándote conmigo. No creo que ni siquiera Irene Palmer esperara que hicieras algo así. La expresión en los ojos de Callie lo golpeó con más fuerza de la que había previsto. Josh le apartó la mano del pecho, decidido a cortar toda la conexión entre ellos. Así que sí esperaba eso de ti. Y como un títere bien entrenado hiciste exactamente lo que ella te decía. Bueno, espero que se ocupen de ti, Callie. Eres la empleada del mes. Ya te lo he dicho. No habría podido hacer eso si no me hubiera enamorado de ti. No soy así. Creo que una vez hablaste de cama y comida. Por mucho que lo disfraces, esto no es distinto. Josh, te amo. Pues lo siento por ti, porque yo no podría amar jamás a alguien en quien no confiara, y no confío en ti. Mientras Josh hablaba, sentía un dolor interno. Abrió el ascensor para que Callie se fuera y se obligó a dejarla marchar. Una vez solo, regresó a su despacho y decidió que todo estaba terminado. Al día siguiente, arrojó los periódicos sobre la mesa, molesto por la cobertura del próximo nombramiento de Bruce como cónsul. Caminó por su salón y abrió el cofre con cartas de su madre, sabiendo que pronto las usaría para destruir públicamente a Bruce. Planeaba enviarlas a los diarios nacionales en Navidad, pero las palabras de Callie regresaron a su mente. Prométeme que leerás las cartas otra vez. Esta vez léelas de verdad. Incapaz de ignorarlo, tomó la primera carta quemada y se sentó a leer. Descubrió en ellas un amor sincero entre Bruce y Susan, promesas profundas que nunca habría entendido como adolescente. Con cada carta su ira y su amargura disminuyeron. Las cartas hablaban claramente de la infelicidad de Bruce en su matrimonio con Irene y de un amor real hacia Susan. Josh se preguntó qué había ocurrido para que Bruce pasara de estar enamorado a escribir la carta fría que le pedía a su madre desaparecer. Tomó la última carta con el cheque unido por la grapa oxidada. Se preguntó cómo Bruce había podido cambiar tanto, aunque ya nada importaba. Susan estaba muerta y nada la devolvería. Reunió las cartas para guardarlas, pero algo lo detuvo. Volvió a mirar la carta del cheque. Una duda lo golpeaba profundamente. Vaya, maldita sea, dijo al salón vacío. Josh no esperaba que Irene accediera a verlo, pero logró llegar hasta su despacho. La sorpresa y el rechazo de ella fueron inmediatos, ordenando llamar a seguridad. Josh colocó sobre la mesa la carta mecanografiada y el cheque,
lo que hizo que Irene perdiera el control del rostro y se desplomara en la silla. Ordenó a su secretaria cerrar la puerta. A solas, Irene lo miró fijamente y reconoció. Ahora todo tiene sentido. Tú eras el hijo de la mujer con la que Bruce tuvo una aventura. Josh tomó asiento frente a ella y le exigió saber qué le había dicho a su madre para hacerla marcharse. Bruce no tiene la culpa. Fui yo, mi firma estaba en el cheque. Sí, me enfrenté. ¿Crees que iba a dejar lo que Bruce y yo habíamos levantado para nuestro propio hijo? Era imposible permitir que los derechos de mi hijo se diluyeran por su bastardo. Irene explicó cómo visitó a la madre de Josh, embarazada y vulnerable, para expulsarla de su vida. Fui a verla a esa pensión en la que vivía y le dije que se había terminado, que Bruce me había confesado su aventura con ella y que ya no la quería. Luego soltó una carcajada mientras Josh la observaba en silencio. Le dije que Bruce quería que abandonara Oakland. Se opuso y me dijo que sabía que Bruce la amaba. La amaba, pero al final la convencí. Le di la carta y el cheque, y le dije que usara el dinero para deshacerse del niño que esperaba. Esa noche volví a casa y le dije a Bruce que estaba embarazada. Se puso muy contento, y el resto, como se suele decir, es historia. Trató de encontrarla, supongo que para dejarla en un modo más suave, pero ya se había ido. No le sorprendió que su madre no hubiera cobrado ese cheque. Era dinero sucio. Josh tenía claras las pruebas de que Bruce había amado profundamente a Susan, su madre. Las cartas lo demostraban, igual que el miedo que aún veía en Irene. Con los puños apretados escuchó la confesión de Irene sobre cómo había manipulado todo durante años. Fuiste tú quien me mandó la carta cuando mi madre murió. Traté de ponerme en contacto con Bruce. Por supuesto, había protegido a mi familia de esa mujer durante más de 18 años. ¿Crees que iba a estar menos vigilante después de tanto tiempo? Tenía derecho a saber que ella había muerto. Tenía derecho a conocerme a mí. Mi marido jamás te reconocerá como hijo suyo. Eso ya no me importa. Josh señaló que ella era la responsable de la destrucción que temía. Ah, ¿cómo te atreves? ¿Has sido tú? Tú eres el cerebro de todo esto. Incluso has utilizado a esa pobre chica para realizar tus planes dementes. Si con pobre chica te refieres a Cali, creo que deberías preguntarte por qué la has estado formando durante tantos años y después la cargas con la culpa cuando todo sale mal. ¿Así es como mides a todo el mundo en tu vida? ¿Por lo que pueden hacer por ti? Con esfuerzo por mantener la calma, Josh continuó. Me das pena, Irene. Todo tu mundo está basado en la mentira. Y cuando la verdad salga a la luz, ¿quién va a ponerse de tu lado? Ella se enrojeció, pero su miedo era evidente. ¿Me estás amenazando con ir a los medios de comunicación? Te voy a poner una demanda judicial tan rápido que no vas a saber quién te pone la mordaza. No vas a estropear mis planes. Josh la corrigió. No voy a ir a los medios. Ya no. Tampoco voy a hacer pedazos Palmer Enterprises. No vales ese esfuerzo. Si todo tu mundo se viene abajo, sabrás que tú eras la única persona que podía haber hecho algo para evitarlo. Tras salir del edificio, Josh sintió una inesperada libertad mezclada con dolor por la historia de sus padres. Comprendió que Bruce también había sido víctima de Irene y que aunque había sido débil, había amado sinceramente a Susan. Ese amor que había existido entre sus padres le hizo pensar en Cali. Había tenido la oportunidad de vivir algo así con ella y la había destruido por orgullo y venganza. Con el corazón apretado, tomó un taxi, decidido a no cometer más errores. Capítulo 13. Cali ignoró el timbre varias veces, hundida en su tristeza tras ser suspendida. Cuando escuchó la voz de Josh, intentó no abrir, pero finalmente bajó. ¿Qué? ¿Listo para otro asalto conmigo? Pues estoy harta de peleas, así que fuera de mi vista. La última vez que hablamos me dijiste que querías contarme tu versión de los hechos. Entonces no estaba preparado, pero ahora sí estoy preparado para escucharte. Ella respondió con sarcasmo por su estado, pero él insistió. Cali, por favor, cuéntame. Cali lo llevó a la cocina y preparó café sin entusiasmo. Mientras ella servía el café, pensó en lo mucho que había sufrido por él. Sentados en la mesa, él bebió y ella preguntó. ¿Por dónde quieres empezar? Josh tomó aire. ¿Por qué ahora, Josh? Antes no te interesaba. Porque estaba equivocado. Tenías razón, me doy cuenta ahora.
Estaba dominado por la ira y la frustración. No sabía nada. Estaba retorcido por dentro. Hice lo que me sugeriste. Volví a leer las cartas. Esta vez las he leído de verdad. Como no pude ver lo que mi madre significaba para él, jamás lo entenderé. Estabas demasiado entregado a tu propio dolor. No puedes ser tan duro contigo mismo. Fuera lo que fuese, no debería haber permitido que aquello condicionara toda mi vida. Me volvió alguien que ya no me gusta. Aún te amo, Josh. No merezco ese amor. ¿Tú mereces más? Habría sido suficiente con que me amaras. Mi infancia no fue fácil. Tuve unos padres que nunca me quisieron. Eran adictos, violentos. Y eso sin contar la golpiza brutal que sufrí a los 14 años antes de ir al hospital y quedar bajo tutela del Estado. Huí. Viví en las calles 2 años y luego fui manipulada por un hombre que captaba chicas vulnerables hasta que una redada me llevó a las instituciones de Irene. Ella me salvó y me dio una nueva vida, aunque luego se aprovechó de mí. Tú sí despiertas lealtad en mí. Te he decepcionado, Josh. Nadie es tan perfecto. Tú has visto mi error antes que yo, y tu valentía me ha marcado en lo profundo. Si me pudieras perdonar alguna vez... Josh, ¿realmente has dejado atrás la rabia? Ahora sé la verdad. Irene fue quien separó a mi madre y a Bruce. Mintió, enviando dinero, interceptando cartas y manipulando todo para proteger a su propio hijo. No voy a permitir que Irene siga contaminando mi vida, ni la tuya. ¿Y Bruce, qué pasa con las cartas? He pensado que debería destruirlas, mandarlas al pasado al que pertenecen. O quizá debiéramos devolvérselas a él. Al fin y al cabo son suyas, ¿no? Callie no podía creer lo que estaba oyendo. Creo que lo que decidas estará bien. ¿Así que tengo tu perdón? Claro que sí. Pero, ¿me puedes perdonar tú a mí? Te mentí. Deliberadamente traté de minar tus proyectos. Te amo, Callie. Incluso aunque no hubiera estado equivocado, podría perdonártelo todo, si sé que tú me amas. Las lágrimas inundaron los ojos de Callie y se la secó llena de felicidad. Sí, te amo, Josh. Siempre te amaré. Entonces ven conmigo, quédate conmigo, cásate conmigo. Formaremos la familia que los dos siempre hemos querido, la familia que los dos nos merecemos. Lo haré con una condición, dijo sonriendo entre lágrimas. Dila, la cumpliré. ¿Me llamarás Callie Rose? Siempre. Callie y Josh hicieron el amor con una entrega total, recuperando la cercanía que antes habían perdido. Ambos se sintieron libres de secretos y unidos por un amor más profundo. Después descansaron juntos, disfrutando de la calma y la conexión lograda. Josh acarició su espalda mientras Callie pensaba que podían permanecer así siempre. ¿Sabes? Me da pena ella. Irene, no merece tu compasión. Ella me ayudó alguna vez. Pese a que me ha traicionado, entiendo que había actuado por miedo y por proteger su mundo. Tienes razón, pero me detuve antes de destruirlo todo. ¿Así que no vas a hacer público que Bruce es tu padre? No, me conformo con saber que amó a mi madre. Callie levantó la vista y lo encontró con lágrimas. Te amo, Josh Tremont. No te merezco, pero te amo. Y te prometo que te amaré hasta que me muera. Eso es todo lo que quiero. Y pasaré cada día de aquí en adelante amándote exactamente de la misma manera. Ambos terminaron abrazados, sellando finalmente su reconciliación y el inicio de una vida juntos. Callie y Josh pasaron la tarde juntos haciendo el amor, preparando el equipaje de ella y regresando a la casa de él. Al llegar, Callie notó que las puertas estaban abiertas y un coche conocido estaba estacionado fuera. Josh salió del coche y se encontró con Bruce, quien se veía envejecido y emocionado. ¿Eres mi hijo? Sí. Bruce llorando lo abrazó. ¿Mi hijo? Callie vio la escena y sintió que todo por fin estaba arreglado. Luego preparó café y dejó a los dos hombres solos mientras ella subía a colocar sus cosas. En el balcón esperó pensando en cómo estaría yendo la conversación. Josh llegó por detrás y la abrazó. Tiene que irse, pero quiere volver mañana para pasar parte de la Navidad con nosotros. ¿Todo va bien? Mejor que bien. Habló de mi madre, de cómo intentó encontrarla. Le he dado las cartas. Ha acabado lo que tú empezaste. Me alegro mucho. Bruce sigue enfadado con Irene.
pero quizá la perdone con el tiempo. Eres demasiado blando. Quizás sí, pero ha sido por ti. Josh le contó que él y Bruce habían planeado salvar Palmer Enterprises y que trabajaría con Adam. Mi hermano, todos estos años lo envidié y ahora vamos a trabajar juntos. Adam es un gran tipo. Trabajarán bien juntos. Josh reflexionó sobre lo que había ganado con la conversación con su padre y agradeció a Callie. He estado a punto de hundir a mi padre y tú me detuviste. Jamás podré pagarte eso. No tienes que pagarme. Solo amarme para siempre. Siempre te amaré. Gracias por todo. Callie sintió que esa Navidad sería inolvidable, el verdadero inicio de sus nuevas vidas. Si disfrutas de nuestras historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas audionovelas. Tu apoyo es fundamental. Si deseas contribuir a que este canal siga creciendo, puedes hacerlo a través de PayPal o dejando un super gracias en este video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emocionantes audionovelas.